Bueno, retomando entonces ahora con las charlas de la tarde, me toca o me corresponde a mí exponerles sobre un tema que me parece muy interesante, y esta presentación, les confieso, me cambió bastante la última semana por diversas razones. Pero la esencia de lo que yo quería conversar con respecto a los criptoactivos y el sistema financiero tiene que ver con no solo cómo los criptoactivos se están incorporando al sistema financiero tradicional, sino también cómo el sistema financiero tradicional ya se ha dado cuenta que eso es una oportunidad y ellos mismos lo están incorporando. Entonces no se trata de verlos como competidores o como una amenaza de uno para el otro, porque pareciera ser que ya de por sí se están identificando esas sinergias, esas oportunidades de negocio para ambos segmentos que en otros países se están aprovechando, y que es necesario que en nuestro país se genere ese marco legal que permita la convergencia de ambas industrias, porque eso es lo que permite al final la bancarización de las empresas, de los usuarios, de quienes quieran transar o canjear en algún momento sus criptoactivos por dinero fiat o viceversa. Porque hoy por hoy ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos detectado como asociación blockchain. A pesar de que existe un criterio del Banco Central indicando que los criptoactivos se pueden utilizar y que los usuarios que los utilicen lo hacen por cuenta y riesgo propio, pero que no están expresamente prohibidos, aún así la regulación financiera y sobre todo el sector financiero ha tenido ciertas reservas con este tema. Y como asociación nos hemos enfrentado a varios casos donde nos llegan y nos dicen: mi empresa de desarrollo de software, empezamos a innovar, empezamos a meternos en el tema de criptoactivos y nos cerraron las cuentas o suspendieron productos. Eso genera otro set de problemas diferentes para la economía costarricense, porque lo que está generando es más bien que los criptoactivos salgan y no se queden en Costa Rica, que las empresas se vayan a otras jurisdicciones. Y como país tenemos que reconocer que ya tenemos dos vecinos muy agresivos en este tema: El Salvador y Panamá, que aunque su ley fue vetada, volvió al Congreso y parece que va a volver a pasar. Entonces tenemos que hablar del tema de cómo los criptoactivos y el sistema financiero sí conviven. Pero primero tenemos que hablar de qué está pasando. Muchos de ustedes ya sabrán, ya han escuchado las noticias, han visto los memes, han escuchado todo lo que le están tirando y diciendo del mundo cripto por ciertos proyectos y empresas que han causado grandes pérdidas, millonarias pérdidas. Y todo esto es cierto, yo no voy a negarlo, pero necesitamos entender dentro de ese contexto qué está pasando y por qué está pasando. Ahora, lo primero que quiero aclarar es que estos son eventos bastante recientes. Del primero que vamos a hablar empezó a ocurrir por ahí de abril del 2022. Entonces, no hay todavía una investigación formal, no hay autoridades que se hayan pronunciado al respecto, no hay un caso legal aún presentado, aunque sí hay autoridades que ya se han interesado y están investigando eso. Por lo que les voy a contar es lo que yo he logrado investigar, lo que he encontrado de fuentes que considero confiables, pero que entonces no se debe tomar, ¿verdad?, como la última palabra o como algo que es cierto o es verídico, porque lo estoy diciendo yo en este foro. De una vez hago esa salvedad para que nadie vaya a decir: José Miguel Zamora me dijo que, y ¿verdad?, después me genera o se genera un problema por eso. Pero, ¿qué está pasando? Desde inicios de año, el mundo cripto ha empezado a sufrir bastantes cambios y bastantes agresivos. Es un panorama completamente diferente al del 2021, donde el Bitcoin subía escandalosamente, casi llegó a los $70,000, todo el mundo estaba metido en DeFi, se vendían NFTs de monos por $300,000. Era un ambiente, digamos, no sé cómo decirlo, pero exuberancia y de un entusiasmo fantástico alrededor del tema de cripto en el 2021. Muy parecido a lo que pasó en los años 20 previo a la Gran Depresión. Años de que la gente simplemente derrochaba el dinero, la bolsa estaba recién abierta, entonces invertían en acciones sin saber realmente lo que estaban haciendo, grandes sumas de dinero se iban a estos mercados y se genera entonces una bulla tremenda alrededor del tema. Lo que motiva también que la caída se vuelva más estrepitosa y además más bulliciosa. Entonces, en el caso de qué empezó a pasar en este año, uno de los primeros casos, de los más sonados, es el de Terra Luna. Terra Luna era un protocolo, como decir Solana, como decir
Polkadot, estaban creando su propio ecosistema. Pero Terra Luna, en realidad la mayoría de estos ecosistemas tienen que ponerle mucha atención a esto, porque Terra Luna era una compañía, al final le pertenecía a una compañía surcoreana que se llamaba Terra Labs. Entonces, había un mito ahí de descentralización, había una percepción de descentralización, pero no era realmente un ecosistema descentralizado, no era una DAO, esto era una corporación con un fundador, con inversionistas, con ejecutivos, aunque no parecía, sí era una compañía. Y Terra Labs entonces era el que manejaba y de cierta forma controlaba el network del ecosistema Terra, que tenía dos activos nativos, UST, un stablecoin que ellos crearon, y un stablecoin, para los que no lo tienen tan claro, es un criptoactivo que busca emular el precio de una moneda fiat. Y no digo dólares específicamente porque ya se han creado stablecoins ligados al euro, stablecoins ligados a la libra. Entonces busca emular el valor de una moneda para darle mayor tranquilidad a los usuarios que transan con eso sobre la certeza del precio, ¿verdad? Porque cuando se transan criptoactivos hay un riesgo de volatilidad. Entonces los stablecoins, como lo mencionó de hecho Alberto, han proliferado y se han desarrollado bastantes, porque sí se ha presentado esa necesidad de tener cierta certeza a la hora de transar. Luna era el token también nativo del ecosistema de Terra. Era una función más especulativa y de inversión. Los que tenían Luna lo compraban porque también participaban en el ecosistema, tenían ciertos beneficios, consideraban que era un criptoactivo valioso por la cantidad de dinero que estaba entrando al ecosistema de Terra, y además por los proyectos que se estaban construyendo en el ecosistema de Terra. Tenía una propuesta de valor interesante, al punto que Luna llegó a estar dentro del top 10 de los criptoactivos mundiales. Eso quiere decir, en ciertas páginas donde se rankean este tipo de criptoactivos, se ve cuál es el volumen de transacciones, cuánto se está moviendo ese criptoactivo, qué tan rápido sube el valor. Entonces Luna llegó a estar en el top 10. Y en el 2021 nadie podría haber dicho que una moneda en el top 10 era riesgosa. En realidad se consideraba, sí, era volátil, pero no se consideraba como un activo tan riesgoso, ¿verdad? No era tan especulativo porque tenía un mercado, tenía un montón de gente haciendo transacciones con él. Pero Luna y el USD estaban ligados. ¿Y qué empieza a pasar? Entre abril y mayo del 2022, por diversas razones, y sí les confieso, no encontré una explicación clara al respecto, todavía no, porque hay mucha especulación del por qué. Pero USD, que como moneda estable necesariamente tiene que acercarse lo más posible al valor de la moneda a la que está ligada, y en este caso era el dólar, se empieza a despegar, empieza a valer 98 centavos. Primero empezó a valer 99 punto algo centavos, después empezó a valer 93, 89, y se empieza a despegar del valor del dólar, que para evidentemente una moneda estable no es ideal. Terra tenía supuestamente mecanismos para controlar eso. ¿Qué es lo que hacía? Emitía Luna para generar una presión hacia USD, digamos, y preservar el valor, pero eso también hacía bajar el valor de Luna conforme más Luna se emitía, al punto que se volvió insostenible. Y por más lunas que se emitían, USD no recuperó el valor. Terra también tenía reservas en Bitcoin. El USD era una moneda estable porque era estable por medio de un algoritmo, y eso tiene que ver, digamos, la razón del por qué Luna y USD estaban ligados. Pero también ellos lo respaldaron con Bitcoin, como con 3 billones de dólares en Bitcoin. Por eso es que mucha gente, digamos, no ha entendido por qué el precio del Bitcoin empezó a colapsar también. Pero ellos empezaron a generar una presión enorme de venta, porque para tratar de salvar USD empezaron a quemar esa reserva. Empezaron a vender Bitcoin y no funcionó. Al final, todo el ecosistema colapsó. Luna hoy vale Luna Classic, perdón, porque después el fundador trató de emitir un Luna 2.0, que evidentemente nadie se la quiso comprar. Bueno, ahí habrán algunos que están especulando al respecto. USD desapareció como moneda estable y todas las reservas del proyecto de Luna se agotaron en principio. Esto en este momento es una investigación en curso. Las autoridades en Corea siguen buscando al fundador de Luna, que es un surcoreano que se llama Do Kwon, y hasta donde
pude encontrar, no hay señales de que lo hayan capturado, pero sí se le está activamente buscando, porque evidentemente como compañía hay algunos alegatos alrededor del tema de que esto fue un fraude hacia los inversionistas, que hubo una traición en la entrega de información y de que tan bien construido estaba UST, el ecosistema de Terra como tal. Entonces generó muchísimos problemas. Pero el primer gran golpe que entonces recibió el ecosistema cripto este año fue la caída de una de las top 10 monedas que estaban listadas y que entonces se consideraban un activo relativamente seguro dentro de lo que podría considerarse seguro. Para colmo de males, esto arrastra entonces a tres jugadores bien grandes de la industria. Three Arrow Capital era un fondo de inversión que se dedicaba a prestar muchísimo dinero, pero también a tomar prestado muchísimo dinero de otros, ¿verdad? De otros jugadores de la industria. Y Three Arrow Capital estaba muy metido en Luna. La mayoría de sus activos, por no decir que, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero la mayoría de sus activos eran Luna, el token Luna. Y con la caída completa del valor de Luna, porque estoy hablando de que valía $110 probablemente al inicio de ese día, y para el final de ese día estaba en $1, $2 y después pasó a valer centavos, y después ni siquiera centavos, ya empezó a valer mucho menos. Entonces Three Arrow Capital se quiebra estrepitosamente, se declaran en quiebra lo primero que hacen, y arrastran a dos protocolos que están en Estados Unidos, que estos eran centralizados por completo. Three Arrow Capital era una sociedad de Bahamas, Voyager y Celsius eran dos compañías en Estados Unidos. Celsius incluso estaba registrada en Estados Unidos, y eran entidades que prestaban contra cripto, prestaban cripto contra cripto y recibían cripto como medio colateral, medio pago o colateral. Three Arrow quiebra, estos dos eran unos de sus grandes acreedores, y entonces los arrastra la quiebra, iniciando entonces una serie más catastrófica de pequeños jugadores que también se fueron en ese ecosistema. Pero lo grave era que Celsius y Voyager todos recibían cripto de diferentes personas, de los diferentes usuarios que tenían criptoactivos, y no les estaban sacando un rendimiento, y entonces se lo prestaban a Voyager, se lo prestaban a Celsius, y Celsius les pagaba un retorno sobre eso, muy parecido, ¿verdad?, a la función que ejercen hasta cierto punto las entidades que hacen intermediación financiera. Pero esto era con criptoactivos. Entonces aquí no estamos en un ámbito regulado, por lo menos no hoy por hoy en ninguna parte del mundo en ese sentido. Entonces ellos quiebran, generan un montón de pérdidas, y eso es otro golpe a la confianza del público, enorme golpe en realidad a la confianza del público hacia las empresas de criptoactivos y sobre todo a ese tipo de ecosistemas. Pero llega lo que parece ser un salvador: FTX. FTX llega y anuncia que va a comprar Voyager, que va a tratar de bail out a Celsius, porque era hasta, hace un par de semanas, considerado uno de los top 5 exchanges del mundo. Y FTX tenía inversionistas de primer nivel. Estaba invertido Temasek, que es el patrimonio de Singapur, o sea, el patrimonio autónomo del país de Singapur invirtió en FTX. Sequoia Capital, que para los que no lo conocen son grandes inversionistas de capital de riesgo. BlackRock, un fondo gigantesco, prácticamente son dueños de la mitad de los activos del mundo. Eran básicamente el blue chip de los exchanges, y sobre todo el blue chip de Estados Unidos. Como para los que conocen, Coinbase es un exchange bastante grande, pero incluso FTX se diferenciaba porque FTX decía que ellos eran el exchange construido por traders para los traders. Entonces los institucionales y aquellos que se consideraban traders profesionales preferían a FTX, no se consideraban retail investors. Y FTX era bastante popular, al punto que incluso llegaron a comprar los derechos del estadio de los Miami Heat. Este era antes el American Airlines Arena y pasó a ser el FTX Arena. O sea, hacían movimientos gigantescos, bien agresivos, se ponían en primera plana, y también eran sumamente transparentes. En agosto de este año, FTX en principio liberó un montón de la información sobre sus reservas, sobre sus finanzas, de que estaban... de que estaban bien en realidad, y fueron uno de los pocos exchanges que liberaron esa cantidad de información.
Ellos revelaron que tenían abogados de primer nivel, contadores de primer nivel, que estaban auditados, y nuevamente vemos cómo las auditorías son bien polémicas, porque también en el 2008 los bancos estaban auditados y después resultó que estas auditorías fueron consideradas opiniones. Entonces, FTX era prácticamente una entidad regulada, sin serlo. Eso sí, quiero aclararlo, no hay un supervisor, no hay un regulador sobre FTX. Pero ellos, por querer comportarse con el estándar de la industria, se autoimpusieron ese tipo de temas. ¿Y qué pasó? Al final no sirvió de nada. Resulta que FTX es un conglomerado de más de 130 subsidiarias, y nos vamos dando cuenta de esto hasta ahora, porque esa información no necesariamente es evidente hasta que hay necesidad de someter algo a quiebra. Ahí sí hay que meter a todo el grupo económico en la jugada. Y una de esas empresas era Alameda Research, que es un fondo de inversión, o era, perdón, un fondo de inversión, propiedad de uno de los founders de FTX, Sam Bankman-Fried, y controlado por algunos de sus amigos. Alameda no era FTX y no se asociaba tanto con FTX. Entonces Alameda sí era mucho más especulativo, mucho más riesgoso y sobre todo mucho más jugado con lo que hacía. Porque no tenía que vender una imagen tan fuerte de seguridad como si lo hacía FTX, pero el hecho de estar relacionado ya por sí le daba cierta credibilidad. Ahora, FTX tenía un token propio, FTT, cosa que no es extraña, y yo creo que lo mencionó Alberto y después lo mencionaron en otras presentaciones. La mayoría de los exchanges emiten su propio token y le dan algún tipo de utilidad, y eso es lo que hacía FTT. Daba descuentos en el ecosistema, porque si yo era un tenedor de eso como trader, entonces recibía mejor margen o mejor un descuento en las comisiones que me cobraban. Me permitía utilizarlo como colateral, entonces yo no tenía que poner mi Bitcoin o mi Ether a responder, podía poner FTT a responder en FTX, y recibían, los holders del FTT recibían un cierto trato VIP. FTX hacía eventos bien lujosos, bien bonitos, y aquellos que tenían FTT recibían un cierto trato preferencial. Entonces evidentemente el activo se volvió codiciado, se volvió relativamente querido por los que utilizaban este ecosistema, pero resulta que en esa transparencia de FTX se empiezan a generar dudas, ¿verdad? Porque ellos liberan información financiera, y uno de los reportes que sale es uno de CoinDesk, donde notan una gran relación entre FTX y Alameda. Y Alameda tenía en total tenía como 14 millones de dólares en activos, de los cuales 6 eran FTT. ¿Qué estaba haciendo con ese FTT? Especulando. En realidad lo estaba prestando o estaba tomando prestado contra FTT, y sí hicieron al parecer algunas inversiones que no surgieron o que no rindieron frutos, y entonces estaban con unas pérdidas tremendas. Aquí es donde la cosa se empieza a complicar. A partir de ese reporte de CoinDesk, Binance anuncia que va a vender. Ellos habían recibido, porque ellos fueron inversionistas en FTX, y recibieron más de, o el equivalente a en ese momento, 500 millones de dólares en FTT. El reporte de CoinDesk ellos lo usan como, no sé si una excusa o una razón real en realidad, y ya vamos a ver por qué, para decir que se querían salir, que no tenían confianza en el token ya más, y no tenían cierta confianza en FTX, les preocupaba los alegatos de insolvencia, entonces que iban a vender la totalidad de su tenencia de FTT, y eso evidentemente genera un pánico en los tenedores de FTT. Resulta que FTX también en su balance tenía cualquier cantidad de FTT como activo, y conforme eso se empieza a depreciar, entonces los activos de FTX empiezan a perder muchísimo valor, empiezan a generar una presión tremenda, y la mayoría conectó 2 más 2. Hay que sacar la plata del exchange, y sufrieron el equivalente a una corrida bancaria. Un montón de usuarios llegaron a tratar de hacer withdrawal de todos los criptoactivos que tenían en ese exchange, y no han podido, y probablemente no vayan a poder, porque se terminó de verificar que en realidad FTX tenía más o menos como unos 900 millones de dólares en activos y unos 9 millones de dólares en pasivos. O
sea, un apalancamiento de 9-1 básicamente. ¿Por qué digo yo que tal vez hay cierta polémica alrededor de si Binance tenía o no tenía dudas sobre la solvencia de FTX, que al final era real? Sea o no sea la razón real, sí había causa para desconfiar y para tener cierta sospecha de FTX. Pero el founder de Binance, que sí es muy conocido, él publicó este tweet y es algo de lo que él había acusado ya antes a Sam Bankman, el CEO de FTX, y otra gente también había especulado al respecto, que él parecía estar haciendo lobbying en contra de otros jugadores de la industria, porque Estados Unidos evidentemente es un mercado muy codiciado. Sisi es chino, Binance en realidad, a pesar de que empezó en China, después se mudó a Singapur por todas las prohibiciones con el Bitcoin. Entonces pareciera, dentro de todo este chisme, porque aquí sí estamos hablando de puro chisme, que Binance, o por lo menos que Sisi se enteró de que en efecto FTX tenía ciertas preocupaciones del tamaño que tiene Binance, que hoy por hoy es el exchange más grande del mundo, y que estaba hablando con los reguladores para ver cómo entonces se cercaba el perímetro alrededor de Estados Unidos para generar una regulación bastante onerosa, bastante pesada, usándose ellos mismos como ese estándar de la industria, ¿verdad? Auditorías, abogados de primer nivel, contadores, en fin. Si es o no es real, si esa fue la causa por qué Binance decidió deshacerse de su FTT, o si realmente sí tenían preocupaciones de la insolvencia, al final el tema es que FTX sí era insolvente. Entonces también, toda la auditoría, todos los contadores, todos los abogados, de nada sirvió. ¿Qué conclusiones entonces estamos sacando de eso? Sí existe un verdadero debate sobre el valor de la centralización y la descentralización, porque Terra, a pesar de que era un ecosistema que se vendía como descentralizado, no lo era. Era controlado por Terra Labs y era controlado por un founder específicamente que estaba tomando muchas de las decisiones alrededor de ese ecosistema y estaba hablando con inversionistas y estaba haciendo promesas y estaba endeudando a ese ecosistema sin que el resto de los que participaban en él realmente tuvieran mucha voz. Entonces hay que tener bien claro y poder diferenciar qué está centralizado y qué sí está descentralizado, porque la descentralización tiene otros retos. Los hackean, pueden haber errores en el contrato y entonces eso genera pérdidas, pero no han tenido, o por lo menos hasta el momento han sido pocos los casos, o al menos no tan sonados de tanto dinero, los casos de ecosistemas descentralizados, digámoslo así, como los que sí han generado los centralizados. Voyager, Celsius, FTX, esos son ejemplos de compañías que estaban haciendo esto con una actividad muy similar a la que hacen las entidades reguladas y que están provocando entonces una pérdida importante. Lo segundo es que el blockchain no miente, porque una vez que la gente supo cuáles eran las billeteras de FTX, lograron fácilmente comprobar cuál era el verdadero balance que había en esas billeteras. Entonces ahí sí no importa la auditoría, ahí sí no importa qué haya dicho el contador. El blockchain no miente. Si yo ya sé de quién es una billetera, yo sé cuánto dinero hay, o cuántos criptoactivos, hay en esa dirección, y sé que lo está moviendo. Porque además, días después de que FTX se declaró en bancarrota, en principio los hackearon y movieron como 400 millones de dólares de los que estaban ahí incautados y que serían para el proceso de bancarrota, los movieron a otra dirección. La gente puede saber eso automáticamente. Nosotros no podríamos jamás saber eso sobre un banco. Si un banco está en insolvencia o no está en insolvencia, si están haciendo pagos, si están liquidando preferencialmente a ciertos acreedores o no. Eso se determinará después en una investigación penal, pero cuando ya la plata desapareció. El cripto que FTX movió, quien lo haya movido realmente no sabía muy bien cómo funcionaba el blockchain, porque lo trató de mover a Kraken, otro exchange, y Kraken lo congeló. Porque evidentemente Kraken sabía que esos fondos se estaban moviendo de forma ilegítima. Entonces, al parecer, esa plata no se ha perdido. Hay una parte que está en Kraken y entonces hay cierta esperanza para los acreedores de FTX de por lo menos recuperar de eso. El sector cripto no se detiene a pesar de que se ha desacelerado. Sí es cierto, sí ha habido una desaceleración este año, pero no se puede descartar una industria por ese tipo de temas. Es como haber dicho en el 2008 cuando se cayó Lehman Brothers, no cerremos los bancos. Eso no es la solución, evidentemente. Sí hay que tener algún tipo de solución, sí hay que brindarle protección al inversionista, pero descartar de una vez la industria y decir, no, pero vamos los exchanges, esto no puede volver a pasar, no sería lógico, no sería racional.
Y finalmente, los exchanges que están en mejor posición ahorita son aquellos que están más vinculados con bancos y entidades supervisadas. ¿Por qué? Porque los mismos bancos y entidades supervisadas les han impuesto ciertos requerimientos, y ahorita vamos a hablar de un caso específico, pero sí hay todavía un miedo de que esto no se ha acabado. Crypto.com, que es otro exchange, está bajo serias dudas sobre su solvencia, y BlockFi ya paró por completo, digamos, todos los withdrawals para sus clientes, y yo creo que ya se declaró en bancarrota. No lo tengo tan claro, porque como todo está pasando tan rápido, en realidad las noticias salen cada hora, vamos viendo nuevos desarrollos. Incluso Genesis Lending, que era de una empresa gigantesca que se llama Gemini, también parece que ya no va a sobrevivir. Entonces, esto está en pleno desarrollo, pero sí era importante tener este contexto. Y es bien importante, entonces, tener muy claro el tema de custodia con respecto a los criptoactivos. Yo soy un gran defensor de la autocustodia y entiendo también que va a haber gente que por retos tecnológicos, pereza, comodidad, no va a querer eso. Pero entonces sí tenemos que entender la gran diferencia que existe entre una billetera custodia y una billetera no custodia. Las billeteras custodias son aquellas en las que yo confío en un tercero. Yo le doy la custodia de mis criptoactivos a ese tercero, y yo lo que entonces tengo es el derecho a un saldo de la misma forma en la que yo deposito mi dinero en el banco, y yo veo reflejado ese saldo cuando yo interactúo con las interfaces de ese banco, ¿verdad? En principio ese dinero está ahí, yo lo puedo mover, lo puedo pasar a otra cuenta, le puedo hacer un débito automático, lo puedo gastar. Esa es la misma funcionalidad que dan los exchanges con los criptoactivos. Yo tengo un criptoactivo, deposito dinero, compro un criptoactivo y lo mantengo en el exchange. Yo no tengo, técnicamente, certeza de si tengo o no tengo ese criptoactivo. Lo que tengo es la percepción de un saldo reconocido por ese exchange. Y esta conversación se vuelve sumamente relevante pensando en activos. O sea, ellos en principio habían o estaban manejando alrededor de $9 billones en activos de los clientes. Esos eran esos pasivos gigantescos que ellos tenían, esos criptoactivos que ellos tenían. Pero, como sabemos, la mayoría de eso no existe. No obstante, sí es una opción. O sea, la gente que no quiere mantener la autocustodia debería poder hacerlo. ¿Por qué? ¿Y qué implica la autocustodia? La autocustodia es que yo sí soy amo y soberano del cripto que yo tengo. Yo descargo una billetera y yo decido cuando la muevo, yo decido a quién se lo mando. Nadie me pide si yo tengo cédulas, si no tengo cédulas, cuál es el origen de esos fondos. Eso presenta otro tipo de retos, pero la autocustodia me genera mi soberanía sobre mi dinero, autonomía total y completa sobre lo que yo voy a hacer con ese criptoactivo, porque no me pueden congelar esos fondos, porque incluso el receptor ni siquiera se puede negar a recibirlo. El blockchain es unidireccional en ese sentido, y yo una vez que inicie una transacción se va a completar en la otra dirección, salvo que la haya puesto mal. Entonces, los tipos de billeteras que existen, para tener esto claro, existen billeteras que uno puede descargar y manejar en un desktop, existen billeteras móviles, existen billeteras en línea, existen billeteras de papel y existen billeteras de hardware. Estas son típicamente las que llaman cold wallets, y ahora, por todo lo que está pasando en estos días, estamos viendo una enorme cantidad de Bitcoin irse a cold storage. Eso lo que significa es que están saliendo incluso, digamos, de que ya no están ni siquiera en un device que esté conectado, porque una billetera que yo tengo en el teléfono necesariamente va a estar conectada, pero si yo tengo un Ledger o un Trezor, que son típicamente proveedores de billeteras frías, ese device no está conectado. Yo interactuaré con él una vez que lo conecte a la computadora, pero entonces está offline, haciéndolo incluso más seguro. Este es un ejemplo de billetera de papel para los que no se lo pueden imaginar. Así se ven, antes se usaban, y deben haber gente que evidentemente todavía las use. ¿Cuál es el gran riesgo con una billetera de papel? Que se mueve, que se queme, que se pierda, que la empleada lo bote porque no sabía qué era. Y ahí se perdió la billetera, ¿verdad? Porque no hay, salvo que usted le haya sacado una copia también física, no hay mucho que se pueda hacer. Para hablar entonces de lo que originalmente venía a conversarles, pero por todo lo que ha estado pasando era muy importante tener este contexto primero. Sí hay oportunidades y tendencias en la industria financiera con respecto a los criptoactivos. Ya no estamos hablando de cómo los usuarios de los bancos están usando criptoactivos y llegan y depositan el dinero de ese exchange en su cuenta bancaria, sino que estamos viendo, por ejemplo, el año pasado una encuesta que hizo Forbes, que el 15% de los consumidores americanos tienen criptoactivos, pero el 60% de esos usuarios
usarían un banco o su banco para seguir invirtiendo en criptoactivos. Yo creo que este número solamente va a subir a partir de lo que ha pasado con FTX. Evidentemente se cree, o por lo menos se parte de un supuesto de que la industria financiera, al ser más regulada, al tener evidentemente mayor supervisión, debería ser más seguro. Y la gente así lo percibía el año pasado, incluso con todo lo que no había pasado aún. Al parecer, 60% de esos usuarios preferirían de una vez poder ligar desde su cuenta bancaria a su exchange, o de su propia cuenta bancaria poder acceder a criptoactivos. Y el 68% de usuarios de criptoactivos quieren tarjetas de débito o crédito con recompensas. Entonces esto es otra gran oportunidad para los exchanges, pero también para las entidades que lo sepan aprovechar. Aquí hay una necesidad y evidentemente hay gente que va a tener cripto y en algún momento sí lo va a querer gastar, sí lo va a querer disponer de él, porque también como hay gente que solo quiere holdear, ¿verdad? Hay gente que quiere que ese cripto circule, quiere pagar con él para demostrar el caso de uso, para demostrar que sí es transaccional. Y una forma bastante, diría yo, eficiente de hacerlo, porque no voy a hablar del Lightning Network, la plata que me encanta, es con una tarjeta de débito o crédito. Y sobre todo, digamos, el tema de las recompensas cripto es otro que se le ve enorme potencial. Aquí uno de los exchanges que yo les comentaba, que en principio está bastante seguro, ya demostró que tiene reservas suficientes, es Kraken. ¿Y por qué Kraken? Porque Kraken desde el 2020 se viene convirtiendo en un banco. Ellos consiguieron licencia bancaria en Wyoming, porque veían un enorme cuello de botella en su operativa. Una vez que el usuario depositaba plata, primero tenía que ir al banco, el banco les tardaba como 3 días en acreditarles el saldo, entonces ellos tenían que jugar con eso, digamos, mientras se acreditaba la plata, pero el usuario ya podía disponer de él. Y dijeron no más, el banco soy yo. Y este no es el único caso, digamos, este es el primer caso que conozco, pero en principio Abra, otra compañía cripto, ha dicho que quiere sacar licencia bancaria. Binance está buscando comprar un banco, ni siquiera sacarlo directamente ellos, es decir, nada más llegar, comprar un banco y ya, desentenderse el asunto. Entonces, como la industria cripto se está moviendo hacia la industria financiera, también hay oportunidades, como lo ven aquí, para la industria financiera de involucrarse en la industria cripto. Y esos son 4 ejemplos que nada más voy a tocar bien rápido. Revolut es un neobanco de Europa y ellos ya ofrecen esa funcionalidad. Entonces, desde la misma aplicación de Revolut, yo con el saldo que tengo en la cuenta, de una vez puedo comprar y vender criptoactivos. Ellos no lo hacen directamente, lo hacen a través de un partnership con un exchange. Entonces ellos no están expuestos todavía al riesgo de tener los criptoactivos y tener que manejar ellos. Pero ya integraron su interfaz para que entonces para efectos del usuario sea completamente transparente y seamless, ¿verdad? O sea, es fácil, no tengo que pasar de una aplicación a otra o esperar uno y otro. Silvergate Bank y Signature Bank son 2 casos muy interesantes de bancos que han crecido enormemente por haber bancarizado la industria cripto. Silvergate Bank fue uno de los primeros y hasta el año pasado era el banco que más crecía en Estados Unidos por lo mismo, porque sus clientes eran una industria que nadie más quería. Entonces todos migraron hacia allá. Signature fue de los segundos en pasar a eso. Y BNY Mellon es un caso súper interesante porque ellos son custodios de activos y es uno o el más viejo, si no me equivoco, de Estados Unidos o puede incluso ser del mundo. Y BNY Mellon este año ya anunció que ellos también van a dar servicios de custodia de criptomonedas. Y eso podría ser también otro nicho sumamente interesante para la industria bancaria, donde entonces no se exponen a tener que estar manejando, comprando o vendiendo criptoactivos para o por sus clientes, sino simplemente ofrecerles el servicio de la custodia. Evidentemente ellos pueden hacer una inversión bastante fuerte en sistemas de seguridad, en un montón de retos que hoy por hoy, digamos, alguien que tenga la autocustodia de sus activos, si se me pierde el Trezor, si se me pierde el Ledger, si se daña, eso complica mucho ese tipo de temas. Y ya para determinados montos, pues entonces sí podría ser preferible que lo tenga un custodio con mayor robustez y solidez. Ahora, este es otro caso, muy rápidamente para mencionarlo, donde MakerDAO, que lo mencionó Alberto al inicio de esta charla, un protocolo que existe desde el 2016, le abrió una línea de préstamo de 100 millones de DAIs, que es la moneda nativa de ellos y en principio es estable, a Huntington Valley Bank, un banco de California. Un banco de California que tiene 152 años de existir, se acercó a este protocolo y les dijo: yo quiero un préstamo de ustedes. Incluso se sometió a votación por la comunidad, porque MakerDAO es
relativamente descentralizado, hubo mucha polémica alrededor, porque evidentemente había ciertas cláusulas que Huntington Valley Bank pedía para poder recibir la plata, porque evidentemente es una entidad regulada. Pero este es el primer caso donde una entidad financiera se acerca a un ecosistema descentralizado y le dice, présteme plata. Está muy interesante, y yo creo que esto podría ser, tal vez el caso de FTX y todo lo que está pasando retrase eso, pero esta podría ser una tendencia. Esto es de agosto de este año. Acá una imagen que a mí me gusta mostrar de cómo los bancos sí están invirtiendo en el mundo cripto. Esto es del 2021 y vean el 2022. Y aquí pueden ver bastantes cambios, pero lo más interesante es que ellos no están invirtiendo, digamos, algunas excepciones, pero no están invirtiendo en los exchanges, están invirtiendo en infraestructura. Vean BNY Mellon, Talos, Coinmetrics, Fireblocks, todo eso es infraestructura sobre blockchain. Entonces están construyendo ellos mismos sus capacidades para desarrollar esto internamente, no tener que depender de un tercero. Por eso les comento, digamos, o por eso les decía, la industria financiera tradicional ya se está moviendo hacia eso. Y en otras jurisdicciones y en otras partes del mundo ya esto está sucediendo. Vean las cantidades que han invertido. Digamos, Morgan Stanley ha invertido más de $1.000 millones en estas dos empresas. Goldman Sachs, casi $700 millones en todas estas empresas. Y nuevamente, es principalmente infraestructura. O sea, ellos quieren construir sus ecosistemas, no quieren ser los dueños del exchange. Ellos quieren tener infraestructura propia para poder soportar esto, y esta industria parece que entonces sí les es interesante. Conclusiones. Tokens y exchanges siempre va a ser un tema sumamente controversial. Ya hay enormes cantidades de discusiones alrededor de esto. ¿La solución es mayor regulación? No sé. Francamente, esa es la respuesta correcta. No sé. Mi percepción es que podrían no necesariamente ser. O sea, ¿de qué sirve que sean auditados? ¿De qué sirven? ¿De que tengan contadores que le estén presentando estados financieros todos los meses? Si al final una empresa como FTX le paga al contador para que ponga lo que quiera que ponga y le paga al auditor para que diga lo que quiere que diga, y al final de cuentas, entonces sí, no hay nada de sustancia ahí, ¿verdad? ¿De qué sirvió toda esa infraestructura? ¿De qué sirvió todo ese apoyo más que para generarle plata a esas firmas? Pero definitivamente es una discusión que se está teniendo. El Securities and Exchange Commission, que es el regulador de valores de Estados Unidos, tiene la posición de decir cualquier token que se emite es un valor y yo tengo que supervisarlo. Y eso es una forma de verlo, pero francamente eso también puede ser una forma de ahorcar la innovación, de impedir que esa industria continúe creciendo. Los avances en otros países también apuntan a una incorporación de los criptoactivos en el sistema financiero. El Office of the Controller of the Currency, que es el controlador de la moneda en Estados Unidos, es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En julio de este año sacó un comunicado diciéndole a los bancos a nivel federal y estatal de que sí, o sea, no hay nada en la legislación que les prohíba involucrarse con criptoactivos, pero es que tienen que seguir criterios de prudencia, que tienen que seguir buenas prácticas, e incluso insta a esos reguladores estatales y a la Reserva Federal a emitir ya, digamos, guías, normas claras que le den entonces mayor seguridad jurídica a estas entidades. Y eso es lo que ya pasó. El Federal Reserve ya actuó sobre eso y ya empezó a hacerlo. Entonces, por esa razón las oportunidades parecen también estar floreciendo para que ambas industrias no solo convivan, sino que crezcan juntas. Evidentemente, va a haber gente que solo quiere cripto y que se quiere quedar en cripto. Si no tiene una forma de disponer de él, va a tener que buscar cómo hacerle frente, digamos, a sus obligaciones, al pago de la luz, al pago del agua. En el tanto eso no se resuelva, en el tanto yo no pueda pagar ese nivel de servicios básicos con criptoactivos, entonces la necesidad probable de que yo tenga que cambiar criptoactivos por dinero o dinero por criptoactivos siempre va a existir. Y por eso no se puede descartar a los exchanges, o por lo menos no se puede descartar esa función de intercambio, porque hoy por hoy también lo tenemos con las monedas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no necesitamos dólares o necesitamos colores, o para viajar yo necesito euros? Es lo mismo. Si eso se soluciona apostándole a una sola moneda, como he escuchado en algunos foros a los maximalistas de Bitcoin diciendo, no, esto lo único que demuestra es que solo Bitcoin sirve y solo Bitcoin se debería usar. Esa es una posición, pero francamente no creo que eso sea una posición donde se pueda generar una adopción masiva. Creo que va a tener un techo, creo que la gente va a llegar a un punto donde no necesariamente se va a ver atraído exclusivamente por Bitcoin. Y las finanzas descentralizadas sí presentan una oportunidad muy importante, como hemos escuchado hoy, y no solo las finanzas descentralizadas, sino las finanzas regenerativas también.
Entonces, yo creo que sí deberían cumplir. Yo creo que sí debería haber un espacio para que ambas empresas y para que ambos tipos de industria existan, y no solo existan, coexistan. Por eso es tan importante, y por eso le agradezco tanto también a la diputada Johanna Obando, que en el proyecto de ley particularmente se reconocieran dos aspectos fundamentales, y eso fue gracias al apoyo de ella que lo pudimos poner y que lo hicimos y que quedó de esta forma con el apoyo del despacho de ella y de sus asesores. El primero es el derecho a la autocustodia, y eso les digo, no hay ninguna norma cripto en este momento, ya sea que exista o que esté propuesta, que garantice el derecho a la autocustodia. Pero este proyecto de ley sí lo reconoce y sí dice, esto es propiedad y no solo es propiedad. Ninguna entidad estatal puede emitir normativa que obligue a los usuarios a tener que confiar en un tercero, a tener que tener sus activos en un exchange o con un custodio, porque el día de mañana sale el Banco Central o sale Raxa diciendo, ya yo hice mi billetera, y nos tratan de pasar todos ahí. Eso sería problemático at best, ¿verdad? Vean Chivo y todos los problemas que está presentando, aunque no es custodia, igual es un desarrollo que no ha surgido y que tiene sus oportunidades de mejora. Y la segunda cosa es la interoperabilidad bancaria, y eso yo creo que sí es importantísimo. Eso es un reconocimiento a todo lo que venimos hablando. La industria financiera debe poder ofrecer productos y involucrarse con esto de una forma donde no se comprometa la estabilidad financiera, eso sí, pero deberían tener esas oportunidades, y los usuarios también, como lo vimos aquí, parecen estarlo pidiendo. Con eso, entonces, doy por terminada mi presentación.